Si miramos hacia afuera, muchas veces nos daremos cuenta de que vivimos en un estado constante de supervivencia, intentando mantener el control sobre situaciones que en realidad no dependen de nosotros o en las que no tenemos ningún poder. Nos aferramos a la idea de perfección, a cumplir expectativas altísimas que al no lograrse nos conducen a la frustración y a un juicio severo hacia nosotros mismos. Es en este ciclo que surge una emoción poderosa y muchas veces oculta, la culpa injustificada. Esta emoción nos atrapa en una autocrítica implacable, nacida de creencias irracionales y del autosabotaje. Al final del día, la culpa injustificada nos recuerda lo vulnerable que es nuestro deseo de control y cómo al buscarlo en exceso nos alejamos de la aceptación y del perdón hacia nosotros mismos. Al reflexionar sobre esta emoción, podemos ver que no solo se trata de castigarnos por nuestras imperfecciones, sino de aprender a vivir en paz con ellas. Bienvenidos a este espacio seguro. Yo soy Diana Torres, psicóloga, y esto es Sanando a tu ritmo, un podcast en el que te acompañaré en un viaje de autodescubrimiento y sanación emocional a tu ritmo. Hoy quiero invitarte a hacer una reflexión profunda sobre un tema que, aunque es silencioso, puede pesar mucho en nuestro interior. La culpa injustificada, esa sensación que a veces cargamos sin motivo claro, como si nuestras acciones o decisiones merecieran un castigo interno. Nos preguntaremos de dónde viene, cómo se arraigan nuestras creencias y sobre todo, exploraremos cómo podemos empezar a soltar ese peso que no nos pertenece. Al entender el origen de esta culpa, podemos abrir un espacio para el perdón y la compasión hacia nosotros mismos, permitiéndonos avanzar con ligereza y autenticidad. La culpa injustificada surge como una combinación de factores internos y externos que nos llevan a sentirnos responsables de circunstancias o expectativas que en realidad no nos pertenecen, como una constante presión interna por cumplir estas mismas expectativas, muchas veces ajenas, que nos imponemos o nos creemos que los demás esperan más de nosotros. En esta búsqueda de ser perfectos, caemos en el error de castigarnos por no lograr lo que en realidad nos proponemos, incluso cuando las circunstancias están fuera de nuestro control o cuando el objetivo es, en realidad, irrealista. Este ciclo de exigencia y autocrítica, aunque nos impulse a ser mejores, termina siendo un veneno silencioso. En lugar de aprender y mejorar, nos desgastamos emocionalmente, aumentando nuestra frustración y nuestro odio hacia nosotros mismos. Nos olvidamos de que ser humanos implica no solo aciertos, sino también caídas, y que el valor no está en ser implacables, sino aprender de los tropiezos. Pero, entonces, ¿cómo puedo entender bien esta emoción? Imagina que tienes a alguien que amas profundamente, un familiar, un amigo cercano, un conocido especial. Compartes momentos significativos, le apoyas en sus luchas, le acompañas en sus días grises y das lo mejor de ti para estar ahí. Sin embargo, un día esta persona comienza a enfrentar dificultades emocionales, sus desafíos personales se vuelven pesados y su estado de ánimo decae. Aunque estas circunstancias están completamente fuera de tu control, sientes una inexplicable sensación de que fue tu culpa. Te culpas por no haber hecho más, por no haber dicho algo diferente o por no haber anticipado lo que vendría. Pero la verdad es que estas dificultades no son reflejo de lo que hiciste o dejaste de hacer, sino el resultado de factores independientes de ti, algo que nunca estuvo en tus manos cambiar. A veces, cargamos con pesos que no nos corresponden, con esa sensación de que no importa cuánto demos de nosotros mismos, nunca será suficiente. Esta emoción, la culpa injustificada, puede erosionar nuestra paz interior, robándonos la oportunidad de descansar y valorar nuestros propios esfuerzos. Según Paul Gilbert,
un psicólogo destacado de la terapia centrada en la compasión, habla del impacto de nuestro yo crítico, esta voz interna que no solo señala nuestros errores, sino que también minimiza nuestros logros. Según Gilbert, cuando nos tratamos con dureza, alimentamos esta culpa, pero si aprendemos a responder con autocompasión, empezamos a soltar esa carga que no es nuestra. Otro autor destacado como Brené Brown, investigadora en vulnerabilidad y vergüenza, nos invita a reflexionar sobre cómo diferenciamos la culpa de la vergüenza. La culpa injustificada surge cuando creemos que cualquier error define nuestro valor como personas. Pero ella nos recuerda que no solo somos nuestras fallas, en realidad no lo somos, que más que todo es reconocernos como seres humanos imperfectos. Nos ayuda a construir una relación más saludable con nosotros mismos, comprender que nuestras fallas hacen parte de un proceso. Ahora, quiero que imagines esto. Veámoslo desde otra perspectiva. Estamos en un barco, en medio de una tormenta. El viento sopla fuerte, las olas golpean el casco del barco y parece que todo está fuera de control. En ese momento nos decimos, "Ay, yo debería calmar esta tormenta, o debí salir a tal hora, o debí tal cosa, soy responsable de todo lo que me pasa". Pero la verdad es que no podemos controlar ni el viento, ni la lluvia, solo tenemos el timón que tienes en tus manos. Ahí está nuestro poder, en dirigir cómo estamos navegando, mas no en detener la tormenta. La culpa injustificada es como esta tormenta. Nos hace creer que somos responsables de todo lo que nos rodea, pero en realidad nuestro poder está en cómo respondemos, en cómo navegamos entre las olas, no en tratar de controlarlas todas. Entonces, ¿qué pasaría si soltamos esa idea de que debemos tenerlo todo bajo control? ¿Qué pasa si dejamos un espacio para la autocompasión? Para entender de que no todo lo que ocurre está en nuestras manos, pero que siempre podemos elegir cómo avanzar. Al dar este paso no solo reconocemos que la culpa injustificada surge de factores internos, como nuestras creencias, autocríticas y también externos, como las expectativas de los demás, la sociedad, sino que también empezamos a comprender cómo esta emoción puede impactar nuestra vida de manera más profunda. Cuando esta culpa injustificada se convierte en una emoción constante, sus efectos pueden ser devastadores. Puede dejar profundas secuelas en nuestra salud mental y emocional. Este sentimiento, alimentado por una autoexigencia rígida y una falta de compasión hacia nosotros mismos, refuerza nuestras inseguridades y nuestras creencias irracionales, creando un ciclo dañino difícil de romper. Eleva nuestros niveles de estrés haciéndonos sentir abrumados y frustrados. En ese estado, la impotencia puede dominar, llevándonos a tomar decisiones impulsivas o evitar tomar decisiones por completo. Quienes convivimos con este tipo de culpa solemos experimentar una desorganización emocional que nos limita la capacidad para vivir plenamente, aprender de los errores y disfrutar del presente. En cambio, tendemos a quedarnos atrapados en el pasado, aferrándonos a lo que debió ser, lo que impide la aceptación, el crecimiento y la transformación personal. Para librarnos de esta culpa que tanto nos atormenta, el primer paso es entenderla. Es fundamental identificar cómo esta emoción nos afecta en distintas áreas de nuestra vida, desde nuestra salud mental hasta nuestras respuestas físicas, fisiológicas, emocionales, comportamentales y en última instancia, nuestra calidad de vida. La culpa injustificada, lejos de ser una guía útil, puede convertirse en una carga debilitante y agotadora. Hablemos de los efectos. Estos efectos pueden variar de determinada persona, como genética, como contexto, como factores. La culpa, cuando es prolongada, tiene un impacto directo en nuestro cuerpo.
puede incrementar nuestros niveles de estrés, generándonos un estrés crónico, activando de manera constante nuestro sistema nervioso, lo que puede derivar en muchas enfermedades. Este estado de alerta perpetuo no solo agota nuestra energía mental, sino que también nos transmite una fatiga y agotamiento físico. Además, no es raro que aparezcan problemas de salud, como dolores musculares, insomnio, trastornos digestivos, síntomas que reflejan una conexión entre nuestras emociones y nuestro cuerpo. Desde los efectos emocionales también pueden variar. En el plano emocional, la culpa injustificada se manifiesta como una ansiedad constante, como también pensamientos abrumantes y autosabotaje. Esta sensación de no hacer lo suficiente nos mantiene en un ciclo de profunda preocupación interminable. Con el tiempo, puede evolucionar hasta la depresión, haciendo que nos sintamos con una sensación de inutilidad, desesperanza, que ya no disfruto actividades que anteriormente me generaban placer y posiblemente hasta aislamiento. Afecta nuestra percepción de nosotros mismos, nuestros valores, nuestras creencias, nuestros juicios. Alimenta nuestra baja autoestima que nos lleva a creer que no somos adecuados, incluso sin razones objetivas. Esta tensión emocional se traduce como irritabilidad, que puede manifestarse en reacciones desproporcionadas. Y la habitación emocional, donde reprimimos sentimientos, evitamos hablar de ciertos temas, emociones, inclusive podemos llegar a evadir contextos, personas, comentarios, lugares donde no nos sentimos cómodos que podrían detonar la culpa, limitando nuestro desarrollo personal, emocional y social. Desde los efectos conductuales o comportamentales, la culpa en nuestras acciones, su impacto es profundo. Muchas veces nos lleva a una parálisis en la toma de decisiones, ya que el miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos estanca. En otros casos puede dar lugar a comportamientos compensatorios, como intentar satisfacer a los demás sacrificando nuestras propias necesidades, por temor al rechazo o posiblemente al juicio. Algunas personas tienden a evitar también relaciones interpersonales, a relacionarse, lo que refuerza el sentimiento de soledad. Incluso podemos aparecer con este mismo autosabotaje actuando de manera que confirme estas creencias negativas sobre nosotros mismos, perpetuando el ciclo de culpa. Actuamos a la defensiva, en supervivencia, tomando decisiones impulsivas. Y en los efectos de vida cotidiana, en nuestra vida diaria, esta emoción se convierte como un ladrón silencioso. Nos roba la capacidad de disfrutar los momentos felices, ya que domina nuestro panorama emocional. También puede conducirnos al aislamiento, alejarnos de los que nos ofrecen apoyo, sentimos un constante miedo. Nuestra percepción acerca de nuestro autoconcepto también cambia, por lo que puede incrementar nuestra baja autoestima y puede limitarnos al crecimiento personal, ya que la culpa nos impide aprender de nuestros errores y avanzar hacia nuestras nuevas oportunidades. Pero no cualquier culpa, sino esta, la culpa injustificada. Reconocer estos efectos es el primer paso para desafiar la culpa, esta emoción de culpa injustificada. Entender que no todo lo que sentimos tiene un fundamento real nos permite trabajar hacia la autocompasión y recuperar la libertad emocional que tanto necesitamos. Te invito a realizar una actividad sencilla. Si quieres saber un poco acerca de esta emoción, de cómo se presenta y cómo se hace conocer mediante tu cuerpo. Es un ejercicio de autoexploración. Puedes hacerlo en una hoja, con un lápiz o directamente en tu celular, computador, en las notas, para que podamos registrar la información que nos está dando esta emoción. Recordemos que las emociones no son buenas ni malas, simplemente son información y la culpa no se escapa de ello. Hace parte también de estos procesos de alerta que el cuerpo nos está dando saber. Entonces, busquemos un lugar tranquilo,
Tomemos un tiempito para identificar esta emoción, cómo se está manifestando en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Y nos vamos a preguntar, ¿qué siento? ¿Dónde lo siento? Vamos a ponerle un nombre a estas sensaciones, ya sea ansiedad, dolores de cabeza, tensiones en los hombros, pensamientos repetitivos o negativos, y vamos a registrarlos sin juzgarnos ni asustarnos por lo que vayamos a encontrar. Este ejercicio no es para condenarnos, sino para conocernos mejor. Toda esta información es muy importante porque nos ayuda a entender lo que estamos viviendo y desde ahí dar los primeros pasos para la liberación emocional y soltar toda esta carga que tanto nos está pesando. La culpa injustificada no solo nos pesa, sino que con el tiempo puede minar nuestra autoestima y nuestra conexión con el mundo. Reconocerla y trabajar en liberarnos de ella es un paso esencial y fundamental para desafiarla y recuperar nuestra paz interior y vivir con mayor autenticidad. La culpa puede tener varios orígenes. Hay veces que surge cuando nos imponemos expectativas demasiado altas o inalcanzables. Muchas veces estas expectativas no son nuestras, sino que provienen de ideas sociales, familiares, personales, tienen su historia. El no cumplir con estas expectativas genera un sentimiento de fracaso, incluso si lo que esperamos de nosotros no es razonable o realista, aunque en realidad nunca se nos pidió tal perfección. Y en muchos casos, la culpa injustificada tiene sus raíces en la infancia, en cómo fuimos criados, en las expectativas familiares. Si crecimos en un entorno donde se valoraba el exceso del rendimiento o la conformidad, es posible que internalicemos la creencia de que siempre debemos hacer todo correctamente, entre comillas, para ser amados o ser aceptados. También puede surgir desde las normas sociales, ya sea sobre el éxito profesional, la apariencia física, el comportamiento en las relaciones o cualquier otra área. Influyen profundamente en la creación de expectativas poco realistas. La presión por cumplir con estos estándares puede generar un sentimiento constante de insuficiencia y culpa cuando no los alcanzamos. Nos hacemos responsables de situaciones que no están bajo nuestro poder. La necesidad constante de aprobación externa puede también llevarnos a un ciclo de autocrítica y autocondena por no cumplir las expectativas de otros. Y la falta de amabilidad y comprensión hacia nosotros mismos en momentos difíciles o de fallos puede hacer que nos exijamos más de lo que realmente necesitamos. A veces, la culpa que sentimos no solo proviene directamente de nuestras propias acciones, sino que se proyecta de forma indirecta. Por ejemplo, podemos haber absorbido las culpas de otros o asumir responsabilidades que no nos pertenecen. Este fenómeno puede surgir de relaciones disfuncionales o de contextos donde el otro nos hace sentir responsables por su bienestar o emociones. También puede surgir de la incapacidad de nosotros para poner límites claros, pues esto nos puede conducir a asumir responsabilidades que no son nuestras, lo que a su vez genera un sentimiento de malestar cuando no logramos cumplir con lo que se nos espera de nosotros. El no saber decir no puede generar una sobrecarga emocional y una sensación de autodesprecio. Y el sentimiento subyacente también de no ser suficiente, bueno, o capaz de alimentar esta culpa injustificada. A menudo este sentimiento proviene de la comparación con los demás o la percepción de que siempre podemos hacer más, ser más o alcanzar más. Todos estos factores varían según nuestras condiciones familiares, en cómo nos fue en nuestra infancia, adolescencia, adultez, los estereotipos sociales, los juicios en los que estamos rodeados. Puede incorporarse en nuestras creencias, en nuestra percepción. Puede afectar nuestros valores y también nuestros juicios. Y esto a la larga puede distorsionar mi percepción, el cómo veo el mundo externo
y cómo me veo a mí en ese mundo externo. A veces, esta culpa se convierte en una carga silenciosa y persiste. Es como una voz que susurra que no hemos hecho lo suficiente o que no somos lo suficientemente buenos. Tiende a agredirnos o a condenarnos, en lugar de alentarnos a ser mejor en cuanto a comprender nuestros errores, aprender de nuestras experiencias. Sin embargo, esta culpa se vuelve un castigo interno, una fuente de malestar que enfatiza cada pequeña imperfección, que cuestiona nuestro valor. En este sentido, aprendemos a juzgarnos con dureza por situaciones menores, asumiendo una responsabilidad que excede la realidad, mientras que hay una culpa saludable. Esta culpa se enfoca en un acto específico y nos ayuda a reflexionar sobre nuestras fortalezas y aspectos a mejorar. La culpa irracional se convierte en un ataque hacia nuestra identidad. En vez de pensar, uy, cometí un error, tendemos a decirnos, no soy un error, el problema soy yo, anulando cualquier posibilidad de crecimiento y autocuidado. Entre más carguemos esta culpa, nos limitará. No alcanzaremos a sanar, no vamos a reparar esas heridas que están muy profundas. Solo vamos a alimentar esa sensación de que no somos suficientes y vamos a seguir poniendo en juicio nuestro valor y nuestra identidad. Esto nos aleja de una percepción de nosotros mismos como seres falibles y humanos, que podemos aprender y adaptarnos. La culpa también se puede percibir como una mochila. Es como una mochila llena de piedras que otros pusieron ahí o que tal vez nosotros mismos, sin darnos cuenta del peso, empezamos a cargar día y día. La culpa injustificada es así, invisible, pero densa, y nos acompaña en cada paso. Limita nuestra capacidad de disfrutar del presente, de sentirnos en paz. A menudo cargamos con responsabilidades que en serio se nos escapan de nuestro control, como si pudiéramos anticipar y evitar cada consecuencia. Liberarnos de la culpa injustificada es un proceso que requiere autorreflexión, paciencia, un discurso interno empático y amor propio. A medida que trabajes en estos pasos, irás construyendo una relación contigo mismo basada en la aceptación, el respeto hacia tu ritmo, tu sanación y tu humanidad. Pero entonces, ¿cómo puedo liberarme de esta culpa injustificada? Ya sé que debo reconocerla, que debo reflexionar sobre ella, pero entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Inicialmente, vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer una agrupación de una serie de dinámicas que gradualmente vamos a implementar para nosotros. Para nosotros podernos liberar de esta culpa injustificada, debemos tener una postura empática, autocompasiva, aterrizar nuestras creencias y expectativas. Pero vamos a hacerlo por pasos. Teniendo en cuenta que hay un juicio interno despectivo y brusco, empecemos desde practicar la autocompasión. Vamos a tratar de hacer lo más posible de amables con nosotros mismos, de empáticos, como si nosotros fuéramos nuestros mejores amigos, como si le habláramos a esa persona que tanto nos importa. Esto va a facilitar nuestro proceso de crecimiento y también vamos a resignificarnos en el proceso. Entonces, en vez de decir, no, he cometido un error, no lo voy a lograr, podemos repetirnos frases más empáticas como está bien cometer errores, esto no te define como persona. Felicidades, lo estás intentando. Aprendiste una experiencia más. Estoy aprendiendo y eso es lo importante. Frases que nos acojan, nos den seguridad, nos den serenidad. Seguidamente, si nos preocupa es la responsabilidad, según Aaron Beck, divide la responsabilidad desde dos vertientes, la responsabilidad objetiva de lo que realmente podemos controlar y la imaginaria o que es exagerada. Vamos a identificar cuál es la que realmente está bajo nuestro control.
la que nos ayuda a aliviar la presión de sentirnos responsables de todos. Y si tenemos una libreta, podemos escribir, hacer un mapa mental, hacer bosquejos. Así no esté organizado, no pasa nada. Nuestro objetivo es darle orden a nuestras ideas. Si el problema no lo puedo solucionar en menos de 5 minutos, es válido no seguir intentando buscar soluciones para este problema, porque esto puede incrementar nuestros niveles de ansiedad y de autosabotaje. Entonces vamos a desacelerarnos, a pausarnos. Si no podemos cambiar ciertos resultados o evitar ciertas consecuencias, debemos liberarnos de esa expectativa de perfección. Otro punto es cuestionar nuestros pensamientos. Si mi culpa se manifiesta con muchos pensamientos negativos hacia mí misma, hacia mi autoestima, autoconcepto, mi percepción, el mundo externo, es importante cuestionar estos pensamientos y también desafiarlos. Si en serio no soy capaz, porque es totalmente válido, está bien si recibimos ayuda profesional, ya sea por un psicólogo o ya sea ayudarme con otros recursos que me permitan trabajar en este proceso de salud mental. Trabajar sobre estas mismas creencias irracionales. Muchas veces fueron cultivadas por un contexto que no siempre fue el mejor. Entonces, a menudo estas creencias son absolutistas, como debo hacer todo bien, no puedo fallar, debo ser perfecto, todo me tiene que quedar bien o así soy yo. Debemos practicar en identificar y detectar estas creencias y aterrizarlas. Volverlas más realistas. Bueno, espera, puedo ser flexible, puedo mejorar, cometer error o tener un fracaso no me define como persona, sino hace parte de mi crecimiento personal. Y a medida que vamos transformando y dándole significado a estas creencias, el impacto de la culpa va a disminuir, nos vamos a sentir un poco más libres al actuar, al tomar decisiones, porque vamos a estar más seguros. También es válido entender que son emociones. Las emociones son pasajeras, transitorias. Entonces, si en este momento estoy experimentando una sensación profunda de culpa, donde me siento agobiado, me siento abrumado, me siento mal, te animo a que te tomes unos espacios para relajarte, para calmarte, para consentirte y luego, cuando estés en calma, mires alternativas, una postura más racional. Si no puedo solo, está bien buscar ayuda de una red de apoyo, que sea empático conmigo, que me entienda, que me apoye, que me ayude a aclarar mis ideas también. Y al final podemos reflexionar, ¿qué me está enseñando esta emoción? ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Qué aprendí de esta experiencia? Para enriquecernos y usarlas a nuestro pro, a nuestro crecimiento individual, emocional y a nuestra salud mental. Nuestra meta en sí estaría inclinada a cambiar nuestra perspectiva, que cada piedra que dejemos atrás nos acerque a esta paz que viene cuando nos aceptamos, no como seres perfectos, sino como personas en crecimiento, sanando nuestro propio ritmo. Esta semana te invito a que observes tu propia mochila de piedras. ¿Qué culpas has estado cargando que en realidad no te pertenecen? ¿Qué cargas has aceptado por expectativas de otros o por un estándar imposible que tú mismo te pusiste? Es momento de dejarlas de ir. Este es el momento perfecto. Yo creo que ya hemos sufrido bastante. Vamos a soltar piedra por piedra, una por una, entendiendo que la autocompasión y el perdón son también formas de responsabilidad, porque al final somos humanos y cometer errores es parte del proceso de vivir y aprender y también de crecer. Recuerda, la perfección es la ilusión que nos mantiene atrapados en un ciclo de autoexigencia. La culpa injustificada solo nos sumerge en una espiral de autodesprecio. Con el tiempo, nos alejamos de nuestra propia esencia, de lo que realmente somos, de lo que nos gusta, de nuestro sentido de vida también, al compararnos con una versión idealizada de nosotros mismos. Es crucial entender que no necesitamos castigarnos por no cumplir todas las expectativas que nos imponemos
porque el verdadero crecimiento se da cuando aprendemos a aceptarnos tal y como somos, con nuestras imperfecciones y nuestras limitaciones. La verdadera libertad viene cuando comprendemos que la perfección es inalcanzable y que cada paso, aunque imperfecto, tiene valor. Soltar esta culpa es un acto de amor propio. No es fácil, pero es posible. Es permitirnos vivir en armonía de lo que realmente podemos y debemos asumir, reconociendo que no necesitamos cargar con lo que se nos escapa de nuestro alcance. Solo cuando dejamos de castigarnos y de exigirnos lo imposible podemos empezar a sanar, a liberarnos del peso de la culpa y aceptarnos a una vida más plena y auténtica. Gracias por acompañarme en este episodio de Sanando a tu ritmo. Espero que hayas encontrado algo valioso en esta reflexión. Si tienes algún tema complejo que quieras explorar juntos o necesitas una nueva perspectiva para resolverlo, te invitamos a registrarlos en el enlace que se encuentra abajo en la descripción. Será un placer acompañarte en este proceso. Agradezco muchísimo que en serio estés aquí. Te invitamos a suscribirte, dale me gusta al podcast, a compartirlo con tus seres queridos para que podamos llegar a más personas y seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo episodio, donde estaremos sanando a tu ritmo.